Hola mamás cínicas, ¿cómo están? El día de hoy vamos a platicar rápidamente sobre un tema tabú y un tema súper controversial porque muchas veces no accedemos a los servicios terapéuticos en el momento oportuno o en el momento en que nos empieza a latir que nuestro baby lo necesita. Y es bien importante que empecemos o que accedamos a ellos porque de pronto un tratamiento que podría ser de unas cuantas sesiones se alarga a un año o a más tiempo por no haber accedido a él en la manera justa, presencial y oportuna. Entonces vamos a platicar un poquito al respecto de esto. Mucho hemos hablado de los tipos de terapia que hay: terapia de aprendizaje, terapia de lenguaje, terapia física, terapia emocional, pero en ocasiones no sabemos cuándo o por qué ir a cada una de ellas. Vamos a enfocarnos el día de hoy únicamente a la terapia de lenguaje para no saturarlas de información y que puedan ustedes como detectar si hay alguna necesidad de que sus chicos vayan a recibir estos apoyos. Intervenir de manera oportuna creo que es el mejor consejo que puedo darles, y a pesar de que cada niño es diferente, a pesar que cada niño tiene su ritmo, a pesar de los antecedentes heredofamiliares y de que papá habló a los 5 años y el tío habló a los 16, siempre es importante apoyarse en un especialista antes de declarar que ya hay un atraso o si sería lo mejor o sería lo peor. Al final del día creo que es preferible ir al dentista a revisión previamente de la dolorosísima muela, ¿no? Lo mismo aplica con la terapia en todas las áreas del desarrollo. Me voy a dedicar a hablarles un poquito sobre preguntas frecuentes sobre el área del lenguaje para que queden súper claras, y en otra cápsula platiquemos de aprendizaje, de terapia emocional y de terapia neuro. ¿Qué es la terapia de habla y lenguaje? Tan sencillo como una clase donde el niño y su mamá y su papá adquieren estrategias para comunicarse de manera efectiva. ¿Por qué a los papás y a las mamás? Justamente para que ellos tengan como herramientas para estimular el lenguaje y no nos quedemos en el sí, toma la galleta, ¿sí? Sino que justamente podamos darle al niño aporte y oportunidades donde él tenga que comunicarse. Además de que el niño tendrá que localizar mucho su cara y su boca para poder articular correctamente ciertos fonemas. Abarca muchas áreas, abarca el área de respiración, de masticación, de deglución, de alimentación, de fuerza, de funcionalidad, la parte de los músculos de la cara, de la boca, la pronunciación de los sonidos, la organización de las oraciones, el vocabulario. Podría seguir con la lista. Pero aquí, en esto que les mencioné, se pueden dar cuenta de que un bebecito desde los 6 meses probablemente requiera apoyo sensorial porque no tolera texturas. O requiera a lo mejor fortalecer esta parte porque se le dificulta deglutir y a lo mejor hace esfuerzo para tragar. Desde la lactancia a lo mejor estamos viendo que su cierre no es el acorde para hacer una succión fuerte y necesita fortalecer esta parte para poder lograrlo. Entonces, ¿cómo sé si mi hijo necesita ir a terapia de lenguaje? Desde no succiona de manera adecuada. Acuérdense que la terapia de habla y lenguaje abarca desde los principios más primitivos de nuestros babies. Si no succiona con la fuerza necesaria, si le cuesta trabajo deglutir, si no habla y solo usa mímica y balbuceos, si no pronuncia bien las palabras, si habla mucho pero no le entiendo, si le cuesta trabajo recibir algunas texturas de los alimentos, si no me pronuncia bien la S, la R, la L, si no comprende instrucciones, si su vocabulario es reducido, si nos estamos enfrentando a una familia bilingüe o multicultural, si nos estamos enfrentando a que nuestra lengua materna no es la misma de allá afuera o de la escuela, si revuelve palabras cuando habla, si tiene pérdidas de saliva, si tiene pérdidas auditivas, si fue prematuro, si ya tenemos un diagnóstico neurológico, síndrome de Down, discapacidad intelectual, si los músculos de la cara son muy flácidos, si tiene hipotonía, o si los músculos de la cara son muy rígidos y presentan espasticidad, si hay cuestiones como labio paladar hendido, si hay problemas de motricidad, si presenta problemas de respiración por algún tipo de alergia, por constantes rinitis, si tiene alguna lesión cerebral o medular.
En ese momento podemos acceder al lenguaje. Si vemos que no ha comenzado a balbucear, podemos ir, y generalmente la terapia en esos sentidos va a ir más encaminada a papá y a mamá que al niño. ¿Por qué? Porque papá y mamá o abuelita son los que pasan más tiempo con el niño y son los que están más en contacto con él y son los que pueden favorecer con mucha mayor agilidad el desarrollo de su lenguaje. Entonces, bueno, justamente si estamos en este sentido, pues vamos a tratar de acceder. Ahora vamos a platicar un poco más específicamente sobre los trastornos de articulación, que es cuando el niño no logra reconocer el punto y el modo de articulación para emitir palabras o sonidos de forma correcta. Y por ende, pues otras personas no le entienden. Por ejemplo, si en lugar de decir jugo dice fugo, quiere decir que no ha localizado el punto y está compensando. No ha encontrado que la está en la parte posterior del paladar, y a eso va a venir con un terapeuta que le enseñe. Si tenemos trastornos de fluidez, por ejemplo tartamudez, ojo aquí, a los 3 años aproximadamente los niños tienen un periodo no mayor a un mes de tartamudez porque su velocidad de procesamiento creció y su coordinación motora no ha avanzado al mismo nivel. Entonces, bueno, la tartamudez, donde se habla interrumpido, donde hace pausas anormales y repetitivas, donde alarga sonidos o repite sílabas, también pueden asistir a una terapia de lenguaje. Resonancia o trastornos en la voz, cuando tenemos problemas con el tono o volumen en la calidad de voz, cuando su voz es muy nasal, cuando esta calidad de voz distrae a los oyentes del contenido de su lenguaje. Este tipo de trastornos también pueden ocasionarle al niño dolor o causar que su aparato fonoarticulador se tense de más y hacerlo sentir incómodo cuando está hablando. Por ende, que deje de hablar o deje de querer intentarlo. También tenemos trastornos en el lenguaje expresivo y receptivo. El receptivo tal cual es la dificultad de procesar o entender el lenguaje, lo que me dicen. Y el trastorno expresivo son las dificultades para combinar las palabras, vocabulario limitado o inhabilidad para utilizar el lenguaje de forma apropiada. ¿A dónde? ¿Qué hago? ¿Con quién voy si tengo localizado que mi hijo tiene algunas cuestiones en este sentido? Fonoaudiólogos, logopedistas, terapeutas de lenguaje son los especialistas indicados en esta situación. Generalmente se conocen como terapeuta de lenguaje o habla y son profesionales que se instruyeron en el área de la comunicación humana y justamente aplican su aprendizaje al desarrollo de estos trastornos o de estas situaciones. Evalúan las habilidades del niño y en base a esa evaluación le van a otorgar herramientas tanto en lenguaje, en cognición y en la parte motora para proveer al niño de las habilidades necesarias para esto. Entonces justamente ahí él nos va a decir en dónde está la falla, si es receptivo, si es expresivo, si es de articulación, si es de respiración, si es incluso de alimentación. Y bueno, de esta manera pues vamos a poder abordarlo. Idealmente el niño va a trabajar de manera individual con el pequeño. Muchas veces yo sugiero que no entren los papás hasta el final de la terapia para recibir únicamente la retroalimentación y que el niño pueda trabajar sin distracciones y sin que las mamás se sientan ansiosas, porque muchas veces le estamos preguntando al niño, a ver, ¿cómo se dice esto? Y la mamá, dile cómo se dice, acuérdate, tú sí sabes, es como el animalito. Entonces tratar de evitar estos factores distractores y trabajar con el niño como tabla, ahora sí que en blanco, para entonces sí nosotros poder agarrar esa masita y moldearla a satisfacción de los requerimientos y las necesidades de cada uno de nuestros chavos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Por medio de juegos, por medio de masajes, tal cual terapia miofuncional, por medio de terapia motora o terapia de alimentación, trabajando mucho con la cavidad oral, con texturas, con ejercicios, enseñándole y dándole ejemplos para que pueda pronunciar bien las palabras, y siempre, hago mucho énfasis, siempre dándole las herramientas a la familia para que lo puedan replicar en casa. ¿De acuerdo? De nada sirve que el niño logre o tenga avances en la terapia dentro del cubículo si no empoderamos a su mamá y si no le damos las herramientas a su familia para que lo pueda replicar en casa.
Necesitamos que los conocimientos y que lo que aprenda se generalice a todos los conceptos. Y por último vamos a hablar un poquito de encontrando al terapeuta correcto. Creo que es importante cerciorarse de que el terapeuta que ustedes elijan esté certificado y tenga su cédula profesional acorde a lo que es esperado. Confirmar que el terapeuta tiene experiencia trabajando con niños en los requerimientos específicos que tenga nuestro bebé. Algunas veces nos enfrentamos a que el terapeuta tiene al mismo tiempo 8 pacientes y quien está a cargo en realidad de la terapia son asistentes o auxiliares. Entonces también verificar que el asistente o auxiliar tenga las herramientas, una licenciatura asociada o una carrera técnica asociada para que el niño se vea beneficiado y estemos acorde en que no es un charlatán. Y ojo, pues creo que aquí también vale la pena remarcar que zapatero a sus zapatos. Si nosotros tenemos un requerimiento emocional, socioafectivo, acudimos a un psicólogo. Si tenemos una situación en la parte del lenguaje, en la parte de articulación, lo que vamos a tratar de buscar es un terapeuta de lenguaje. Y no al revés, porque muchas veces pasa que sucede así al revés. Entonces, bueno, por mi parte esto es todo por esta cápsula. Espero verlas en otra de ellas y vamos a estar también platicando de aprendizaje y de neurodesarrollo. Queridas mamás cínicas, las dejo. Un gusto platicar con ustedes.